Buenas tardes. Bienvenidos al ciclo de actividades por videoconferencia que brinda el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Hoy, como actividad organizada por el Instituto de Derecho del Trabajo, contamos con los doctores Claudio Loguarro y Javier de Ugarte, juez y secretario del Trabajo del Juzgado Nacional número 38, que nos hablarán de valoración de la prueba ante la nueva gestión digital. Les recomendamos que mantengan los micrófonos en silencio para evitar interferir en la locución de los expositores y de surgir alguna pregunta, la realizan vía chat. Ahora sí, le damos la palabra a los doctores. Bienvenidos. Bueno, antes de los doctores me presento yo soy la directora del Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio Público de Abogados. Soy quien, digamos, a través del instituto ha ido organizando esta actividad que creo muy valiosa para los matriculados en estos momentos, y voy a presentarles un breve currículum del doctor Loguarro y del doctor de Ugarte. Y así pasamos a las exposiciones. El doctor Loguarro es abogado por la Universidad de Buenos Aires, juez nacional de trabajo, doctor en Derecho del Trabajo por la Universidad de 3 de Febrero, doctor en Derecho por la Universidad Kennedy, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales por la Universidad de 3 de Febrero, abogado especialista en Derecho del Trabajo por FAES, replicador de los talleres sobre perspectiva de género diseñados por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y validados por el Sistema de Naciones Unidas en Argentina, integrante de la Comisión de Calidad en la Gestión de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo, docente de grado y posgrado y autor de libros y publicaciones de la especialidad. El doctor Osvaldo Javier de Ugarte es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, secretario de primera instancia en la Justicia Nacional del Trabajo, egresado del doctorado de Derecho del Trabajo de la Universidad de 3 de Febrero, magíster en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales, también por la Universidad de 3 de Febrero, profesor de Derecho de Trabajo y Seguridad Social en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y en la Facultad de Derecho también de la Universidad de Buenos Aires, profesor regular en la Universidad Nacional de La Matanza, profesor en la maestría en Derecho del Trabajo y Relaciones Laborales Internacionales de la Universidad de 3 de Febrero, profesor de la diplomatura en Derecho Individual del Trabajo en ARTRA y profesor de la diplomatura en Derecho Colectivo también en ARTRA. Los dejo con los expositores y creo que se los han avisado, pero si no lo digo, las preguntas que tengan para hacer, vayan realizándolas a través del chat, que en algún momento al terminar las exposiciones comienza ahora el doctor Loguarro primero y después el doctor de Ugarte, y después van a contestar las preguntas que ustedes vuelquen en el chat. Gracias por su participación. Doctor Loguarro. Está muteado, me parece. Ahí está. Sí, ahí está. Bueno, muchas gracias, doctora, por la invitación. Para nosotros, la verdad que es un honor y un tiempo también de compartir con los colegas distintas posturas y distintas problemáticas que tenemos que afrontar en esta hora, ¿no?, que está atravesada por la pandemia y que nos exige un sinnúmero de demandas crecientes de soluciones y respuestas para todo tipo y para toda clase de conflictos. Entonces, para mí es muy importante y muy valioso poder compartir este espacio con los colegas. Antes de entrar de lleno un poco a la temática que nos convoca, quisiera un poco explicitar y poner sobre la mesa el lugar desde donde uno habla, ¿no? Para que quede claro, digamos, las ideas que uno sostiene y por las que lucha día a día, ¿no? Y estar abierto
a toda clase de críticas, intercambio, discusión. Bienvenido sea eso, porque nos ayuda a crecer y a evolucionar. Bueno, consideramos que el principal enemigo del derecho del trabajo es la abstracción y el esquematismo, ¿no? La inercia teórica que muchas veces hay, ¿no? Y que se aplica desde la magistratura, y en esto obviamente hago una crítica interna, no hablo desde un lugar modélico, sino que también me incluyo en la crítica, porque estamos muy lejos, pese al esfuerzo que hacemos día a día todos los integrantes del tribunal, de cumplir con determinados objetivos, principalmente el de dar una respuesta en tiempo y forma, ¿no? Considero que hay mucha inercia teórica, donde más vivo tiene que estar el derecho del trabajo, que es en los tribunales. El gran triunfo de la dogmática jurídica es haber impuesto una visión falsa del derecho, de plena objetividad, de plena neutralidad, de su carácter científico y aséptico, ¿no? Cuando nosotros sabemos que nada es inocente en la conceptualización jurídica, ¿no? Detrás de cada teoría, detrás de cada institución, detrás de cada corriente jurisprudencial, siempre hay intereses que se sirven y intereses que se opacan o soslayan. Esto es un poco lo que decía Jacques Derrida, de deconstruir, ¿no? Deconstruir, traspolándolo a nuestros sistemas jurídicos, sería como qué intereses sirvo cuando adopto o soslayo determinada concepción del derecho. Ninguna respuesta es inocua, ni es totalmente aséptica, sino que impacta o no en aquella persona que fue en busca de justicia. Saber únicamente leyes no es saber derecho, ¿no? El derecho está atravesado no solamente por su faz normativa, sino también por principios, por valores y por la realidad. Por eso es tan importante tener conocimientos amplios en la materia, no solamente jurídicos, ¿no? No es una cuestión muchas veces de resolver una causa, resolverla a partir de los diccionarios, de lo que dicen los diccionarios, o de lo que ya dijeron anteriormente vía jurisprudencial. Porque muchas veces las respuestas del ayer no son las que necesitan la realidad de hoy. Las respuestas hay que construirlas. Por eso el juez, desde nuestra perspectiva, no puede resolver las cosas que se le plantean, los conflictos humanos, sociales que se plantean, desde su zona de confort, como si estuviera solo en el mundo, o como si la solución tuviera que venir de una mente iluminada, ¿no? El derecho es una obra colectiva, es una gran obra colectiva. Por eso a mí me parece de mucha utilidad y muy relevante poder interrelacionarlos con nuestros colegas abogados que litigan, ¿no? Porque ellos quizás son los que primero tuvieron la creatividad o forzaron un cambio jurisprudencial. El significado de un texto, la valoración de una prueba o una nueva respuesta, reitero, hay que construirla, ¿no? Y en derecho, y más aún en derecho laboral, es insuficiente un razonamiento puramente lógico, puramente formal, ¿no? Sino que tenemos que estar muy atentos a las consecuencias de nuestras decisiones. Comparto con ustedes un caso que se nos presentó y que aún está pendiente de resolución por la Cámara, ¿no? Por eso no voy a dar mayores detalles, pero sí voy a explicitar un poco la motivación de nuestra decisión. En plena pandemia, como ustedes saben, se dispuso por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, entre otras, la acordada 14 del año 2020,
que habilitaba de oficio el dictado de las sentencias y la notificación, ¿no?, de la decisión. Y las partes podían pedir una habilitación especial para continuar el trámite, y era el magistrado quien resolvía si procedía o no la continuación del trámite. Bueno, yo lo he charlado con Javier, discutimos mucho, muchas veces vamos y venimos, vemos los pros y los contras de la decisión, y él me decía que había muchos expedientes en ejecución y muchos expedientes que tendrían que estar paralizados, ¿no?, si la parte no pedía esta habilitación especial. Bueno, y después de largos idas y vueltas, sinceramente se los digo, no es que nos apareció la solución de inmediato, dijimos algo de lo que yo creo firmemente que era la mejor respuesta, que era disponer, ¿no?, y fuimos uno de los primeros tribunales en disponer, digamos, la ejecución y las notificaciones de la liquidación de oficio, porque la situación de extrema necesidad y vulnerabilidad del trabajador no puede detenerse nada más con la declaración del derecho, sino que justamente tiene que ir más allá para que sea un proceso eficaz. Entonces dispusimos la continuación independientemente de que la parte lo pida o no. Esto me hace recordar un poco, recordándolo con todo cariño, a uno de los grandes maestros del derecho del trabajo, que era el doctor Capofilas, que cuando uno era más joven formaba parte de un grupo de discusión, y él, digamos, planteaba en ese momento, era una de las discusiones más importantes, si la declaración de inconstitucionalidad de una norma podía ser declarada de oficio. Y quien lo conoce sabe el énfasis y la energía que ponían para defender sus posiciones. Y él me decía: Claudio, ¿cómo no lo vamos a poder declarar de oficio? ¿Cómo la Constitución va a depender, ¿no?, de que se plantee o no en un juicio? O sea, era una mente preclara que hacía fácil, ¿no?, la resolución de cuestiones que quizás para otros exigía hacer uso de 20 o 30 páginas para explicar una posición. O sea, él decía que nunca puede ser la declaración de inconstitucionalidad la última ratio, como todos repetimos, sino que tenía que ser la prima ratio. O sea, jamás un juez puede aplicar una norma que sea inconstitucional, lo haya o no lo haya pedido las partes. Esto nos lleva un poco, me parece, al rol que tenemos que tener los magistrados, siempre y máxime en estos momentos, ¿no?, de extrema complejidad y de extrema imprevisibilidad, ¿no? Y me parece que tiene que girar ese rol de los jueces en la obra en base a tres líneas que sintéticamente quisiera compartir con ustedes, ¿no? Un enorme compromiso con la función, ser y parecer jueces, ¿no?, como decía otro maestro, ser jueces, parecer jueces y no creérsela, ¿no?, no creérsela. O sea, uno trabaja de juez, no es juez en sentido ontológico. Es un trabajador intelectual con una enorme responsabilidad. Y cuando se acude a los tribunales, no es para leer sentencias en donde el juez hace autobombo, hace literatura jurídica, intenta ser gracioso, o ni mucho menos le falta respeto a una colega. O sea, uno no acude a los tribunales para eso. El juez debe tener una actitud en la vida pública y también en la vida privada que genere confianza en los ciudadanos. Y principalmente una cultura del cumplimiento y de la responsabilidad. Yo no puedo exigir a mi equipo de trabajo, a quien agradezco enormemente, dadas las limitaciones que tenemos de todo tipo, no puedo exigir el cumplimiento del horario si yo no lo cumplo. Esa famosa frase, ¿no?, un poco de modé, ponerse la camiseta si yo principalmente no muestro el camino y llego a las 10 de la mañana o a las 11 de la mañana.
O sea, trabajar la cultura del cumplimiento y de la responsabilidad. Necesitamos un cambio de sensibilidad profundo. Por eso el especial énfasis en dar cuenta de esa inercia teórica que muchas veces nos lleva a sostener posturas sin pensar o sin reflexionar demasiado sobre las consecuencias de esas teorías. No eludir las preguntas molestas y principalmente contribuir con nuestro trabajo a la construcción de una sociedad plural, heterogénea, más justa y solidaria. Yo creo que este es nuestro desafío. Esta no es la mejor solución, creo que es la única solución posible. Dicho esto, pasaría al tema de la apreciación de la prueba en estos momentos, en esta era digital atravesada por el flagelo de la pandemia, ¿no? Existen 3 sistemas de apreciación o valoración de la prueba. Podríamos sintetizar, la teoría procesal es conteste en lo que voy a decir. Si bien hay obviamente justaposiciones y ningún sistema es absoluto. El sistema de la prueba legal, el sistema de la sana crítica y el sistema de la libre convicción. El sistema de la prueba legal es el sistema de la prueba tasada o tarifada. Implica que el legislador a priori atribuyó el valor a determinada prueba. El ejemplo típico que se da es el de la confesión expresa judicial, que en forma absoluta acredita el hecho objeto de la litis. El sistema de la sana crítica, que es el imperante en nuestra justicia nacional del trabajo, deja al arbitrio judicial la concreta determinación de la eficacia de la prueba, según las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia. Vamos a ver qué significan estas palabritas que todos repetimos, a veces sin mayor control, ¿no? Ese término, la sana crítica, proviene de la Ley de Enjuiciamiento Civil Española de 1855. Y por último, la libre convicción supondría asignarle al juez un amplio margen discrecional para determinar la eficacia de la prueba. El gran maestro uruguayo Couture la definía como la convicción adquirida por la prueba de autos, sin la prueba de autos, o aún contra la prueba de autos. La libre convicción. Reitero, nuestro sistema, por el artículo 386 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, como todos sabemos, determina la regla de la sana crítica. Y a partir de esto, tendríamos que reflexionar sobre qué significa esta sana crítica. Máxima en la hora, con todos los adelantos tecnológicos. O sea, me parece que la magistratura estará abierta a revisitar estos conceptos, con base en algunas líneas directrices que quisiera compartir con ustedes, que es una flexibilidad, una apertura mental hacia nuevas propuestas, creatividad y revitalizar, digamos, la función del juez en cuanto a la dirección del proceso y no mero administrador de las peticiones de las partes. ¿Tenemos herramientas? Sí. No hay que hacer ninguna reforma legislativa. Tenemos las herramientas disponibles. Y me parece que la hora va a tener, o vamos a tener, mejor dicho, que vigorizar algunas disposiciones normativas que hasta ahora no tenían, digamos, esa relevancia que me parece que se va a tener que redimensionar. Por ejemplo, el artículo 163 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, y que la conducta de las partes, el comportamiento de las partes en el proceso va a tener singular importancia. Eso el juez lo va a tener que tener muy en claro como elemento de convicción. En nuestra materia debemos ser imparciales pero no neutrales. Recordando a Hannah Arendt, ¿no? La indiferencia es la peor de la complicidad. O sea, nosotros como magistrados no podemos tener una actitud pasiva, sino tenemos que
tener la creatividad, la apertura, y la disponibilidad para tratar de averiguar aquello que llamamos verdad material. Y de la mano de esto, tenemos que recordar que el artículo 14 nuevo, el 14 bis de la Constitución Nacional, no es una garantía únicamente del derecho sustancial, sino que también es una garantía que debe proyectarse con energía en el proceso. Es un principio protectorio del derecho al trabajo, tanto del derecho al trabajo sustancial como del derecho al trabajo procesal. ¿Tenemos base? Sí, tenemos incluso base normativa. El artículo 9 de la Ley de Contrato de Trabajo, ante casos de duda. Obviamente que no es la duda del que no sabe, sino la duda insalvable luego de agotado todos los métodos de interpretación. El artículo 17 bis de la Ley 26.592. O sea, tenemos un soporte normativo que determina la vigencia y la proyección de este principio protectorio de naturaleza procesal. Es el momento de aplicarlo en toda su dimensión. Tenemos que hacer realidad que el trabajador y la trabajadora sea sujeto de derecho y no sujetado por el derecho. Obviamente, ¿no?, con el equilibrio para evitar, si se me permite, banquinazos, ¿no? Porque con el artículo 9 no aplica ante ausencia de prueba, sino ante márgenes de incertidumbre, que esto quede claro. Revitalizar, reitero, las presunciones y el valor probatorio del artículo 163, cuando por su número, precisión, gravedad y concordancia, las presunciones determinen convicción. Esta pandemia tuvo también su costado en el sentido positivo, si podríamos así llamarlo, no se me ocurre otro término, en el sentido que nos obligó a dar un salto de calidad. Obviamente, como muchas de las cosas que hacemos en nuestro querido país, siempre es forzado, ¿no? Bueno, el tema de la firma digital y su equiparación a la firma manuscrita por ley 25.506, eso implicó un salto cualitativo. Me parece que el desafío está por ahí, por profundizar los cambios que nos impuso la pandemia, ¿no? Por eso, desde la magistratura tenemos que tener una actitud por demás proactiva, ¿no? El desafío de la hora es la capacitación constante en materia tecnológica. Los que tenemos más de 50 años, ¿no?, sabemos lo que significa esto, ¿no? Tenemos que hacer el esfuerzo, y yo me incluyo, para no caer en un analfabetismo digital. Un chico de 10, 15 años ya se accede, como sabemos, incluso menos todavía, accede a los medios tecnológicos de otra manera. Nosotros tuvimos que vencer nuestras propias resistencias y nuestros propios medios para estar actualizados. Bueno, el Poder Judicial necesita capacitarse constantemente y no tener miedo a nuevas aperturas, a nuevas disponibilidades, porque ya no podemos, reitero, mirar el pasado como fuente para encontrar las soluciones que nos exige este presente. Me parece que la clave está en una mejora continua, porque se ha demostrado que el problema no estaba en el factor humano, sino que el problema estaba en la necesidad de que se nos brinde, digamos, un sistema de gestión acorde, una mayor conectividad y profundizar nuevas prestaciones. Este cambio de paradigma, y con esto concluyo y paso a Javier, que va a concretar ciertos aspectos de lo que estamos charlando. Fíjense, quisiera compartir esto también a título de reconocimiento. Esta nueva situación determinó, digamos, que las autoridades del tribunal, y obviamente yo soy el primero en reconocerlo, haya tenido que aprender mucho, por ejemplo, de los chicos de mesa de entradas, que tienen ese conocimiento amplio
hasta naturalizado. Entonces nos enseñaban muchas cosas de sistemas o de programas que hasta ese momento uno no sabía. Bueno, no vamos a tener que familiarizar porque se impone la profundización del sistema remoto para el desarrollo de la secuela del proceso. Ya no podemos decir, como se decían los jueces de la Edad Media, non liquet. No lo veo claro, no lo sé, digo que no. Una vez me acuerdo que compartiendo un café con un abogado amigo me contaba que en determinado tribunal, no viene el caso decir cuál, tenía un problema que desde mi punto de vista se solucionaba muy fácil en 2 minutos hablando cara a cara. Entonces yo le dije, tenés que hablar con esta persona, explicarle, porque se ve que no te está entendiendo. Y no me olvido más. Él me dijo de esa persona, ¿sabés cómo le decimos los abogados a esa persona? Digo, no. Bueno, precisamente eso, me dice. El doctor no. O sea, tenemos que desterrar esa primera respuesta, que parece sanguínea, visceral, de decir no ante una nueva situación, ¿no? Y tenemos que estar, reitero, con toda la amplitud, con toda la flexibilidad que nos da el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, nuestra ley ritual, hacer uso de todas las herramientas en la búsqueda de la verdad material. Y para eso, obviamente, vamos a tener que construir nuevas teorías, nuevas concepciones, nuevos institutos, porque en la hora se impone más que nunca la búsqueda de la verdad que posibilite que el proceso sea algo eficaz y que llegue en tiempo oportuno a quien lo reclama, a quien lo necesita y a quien se le debe. Bueno, yo dejaría a Javier que les ponga, digamos, la situación concreta de ciertas particularidades del proceso, así que bueno, después estamos abiertos a cualquier tipo de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Claudio. Me sumo a tus palabras de agradecimiento a la doctora Torres Nieto por la invitación y en ella a todas las autoridades del colegio. Y les agradezco a todos ustedes, tal como lo hizo el doctor Lobarro, su presencia para poder compartir este rato de reflexión y de compartir ideas, de intercambiar ideas, porque todos tenemos, creo yo, el mismo sentido, que es buscar mejorar la gestión, mejorar la realidad de nuestro foro de trabajo, y eso se hace construyendo en conjunto. No hay lugar para hacerlo de un solo lado del mostrador. Creo que hay una nueva generación de funcionarios, magistrados, letrados, y otros tantos que tienen mucho más experiencias, que están entendiendo esta realidad que nos impone la pandemia, que nos impone la digitalización, y el sentido de esta charla, cuando nos invitó la doctora Torres Nieto, tiene que ver con eso, con compartir estas nuevas visiones y poder tener mejoras constantes, nutriéndonos mutuamente. Pero como yo creo, y es necesario, para poder establecer dónde estamos, tenemos que ver cómo veníamos o cómo estaba el fuero en 2 grandes momentos. Y el fuero atravesó en los últimos 5 años dos situaciones muy particulares. La primera fue la gran cantidad de causas que entraron por motivo de la ley 24.557 y sus sucesivas reformas, en un momento donde el fuero llegó a estar a un 50% de su titularidad, es decir, tanto en primera instancia como en segunda instancia, estamos funcionando con gran número de jueces subrogantes, con gran cantidad de vacancias, y un gran ingreso de causas. Son 2 situaciones, son 2 variables de una ecuación que, como nosotros sabemos, en el resultado la gran mayoría de las oficinas del fuero no tuvieron buenos resultados. Esa situación es una situación que se va solucionando con el tiempo, pero de golpe nos encuentra desde el año pasado con esta situación de emergencia sanitaria, este aislamiento, y con una
digitalización forzada de nuestro proceso, a diferencia de lo que ocurría en otras jurisdicciones, sin ir más lejos, en la provincia de Buenos Aires, donde ya estaba establecido el proceso digital, el expediente digital, y cómo llevar los distintos actos procesales en término, en forma, para, en definitiva, encontrar la solución a los conflictos que llevan a la oficina o a la dependencia. Eso es muy importante tenerlo en cuenta, porque en un periodo de 5 o 6 años tuvimos 2 grandes momentos del fuero, que de a poco nos estamos acomodando, o de a poco el fuero se está acomodando. Se está designando una gran cantidad de cosas por un lado, y por otro lado el fuero le dijo bienvenida a la digitalización, aunque más no fuera de una forma forzada, pero sí entiendo que es una situación positiva que a todos nos ha mejorado en muchos aspectos la forma de desarrollar nuestras labores. Creo que ninguno de ustedes debe extrañar hacer colas para subir a los ascensores, ninguno de ustedes debe extrañar tener que chocarse en las escaleras del edificio de Perón, así que me parece que hay cosas que son positivas, y las otras que quedan pendientes son las que tenemos que ir trabajando. El doctor Loguarro, Claudio, hablaba de la gestión, y creo que también hay un cambio de paradigma en ese aspecto, porque cuando se hablaba de gestión, siempre se hacía referencia a la gestión de la oficina judicial, y se apuntaba o se señalaba al juez, al secretario, a los prosecretarios como autoridades de cada juzgado, y ellos como responsables de esa gestión. ¿Por qué? Porque venimos de este concepto del impulso de oficio en el proceso laboral, y entonces es el juez, es el secretario, son los responsables de que esto avance. Bueno, ustedes bien saben que la realidad impone otras cuestiones, y el impulso de oficio creo que hoy es compartido, por así decirlo, o es un impulso mixto entre letrados y el juzgado. Esta gestión ya dejó de ser meramente de la oficina judicial, y mucho también tiene que ver en cómo ustedes peticionan, promueven las actuaciones y van generando que las mismas avancen. Y eso es producto de la digitalización, y es producto también de una digitalización forzada, como le llama el doctor Julio Arizalía, con sus ventajas y desventajas, y tiene que ver con el Lexien, este Lexien que, como bien se dijo, pasó de ser un enemigo a ser ahora un compañero diario, sin ser un amigo fiel, pero por lo menos no es tan malo como lo era antes, y se va mejorando continuamente. Pero lo cierto es que el Lexien debe tener muchas mejoras, y es necesario seguir trabajando sobre el sistema para permitir, en definitiva, poder tener un control sobre las actuaciones, para poder llevarlas con ese impulso de oficio, para que también ustedes, desde la actuación letrada, puedan colaborar con ese impulso de las actuaciones, porque en definitiva, tanto lo que queremos unos como otros es que las causas avancen y lleguen a su solución, sea por conciliación, sea por sentencia en primera instancia, segunda instancia, o como deba terminar el expediente. Pero eso es una realidad que tenemos que acostumbrarnos, que llegó y llegó para quedarse. Yo creo que todos nosotros somos conscientes que, si bien formalmente no se ha declarado que los procesos van a ser digitales, hay una realidad que se impone. Es decir, hoy el expediente digital no existe en la formalidad, pero sí existe en la emergencia. Con lo cual, la obligación de tener el expediente papel sigue estando vigente. Debe haber una reforma profunda, pensada, meditada, para adentrarnos de lleno a lo que es la experiencia digital, el expediente digital, y así entonces abandonar de una vez por todas el expediente papel y poder tener todas las causas digitalizadas. Ahora, para poder llegar a ese proceso, también es necesario que tengamos en cuenta algunas cuestiones. Y yo en esto quiero ser un poquitito práctico con algunos ejemplos para que ustedes vean a dónde apunto. Nosotros en un expediente papel, normalmente, cuando vamos avanzando en la causa, tenemos la demanda, la contestación de traslado, apertura, pruebas, se producen las pruebas, alegatos, sentencia primera, sentencia segunda,
Si alguno se dio cuenta de un embargo preventivo por el 212, bueno, así hasta el archivo. Pero todo queda en un registro papel donde la lectura es simple y sencilla. Esa facilidad de lectura, que es el día a día, el Lexien, ni para ustedes, ni para nosotros lo ofrece. ¿Sí? Para nosotros, desde la gestión diaria, es muy difícil, es muy complicado identificar los escritos, saber qué están peticionando, y me imagino también que para ustedes, si leen un prohíbo que dice, téngase presente, estése lo actuado, también es bastante difícil saber qué me está queriendo decir el muchacho o la muchacha que del otro lado me está despachando. ¿Sí? A eso agréguenle otras circunstancias. No tenemos hoja de ruta. Uno de los grandes defectos que tiene el Lexien es carecer de hoja de ruta. Y se deja la suerte a la inventiva de cada juzgado poder tener, por ejemplo, en una solapa de información adicional, una hoja de ruta casera para ir controlando el expediente. Pero que sepan, es bastante molesta y demora bastante en la tramitación del juicio tener que estar continuamente yendo a esa solapa. Otro aspecto que creo que tanto a ustedes como a nosotros nos generan algunos incordios, escritos de demanda y contestación de demanda, son de fácil acceso cuando tenemos 3 o 4 páginas digitales que revisar. Cuando vamos por la página 83, 84 de las actuaciones digitales y tenemos que ir a ver qué decía la demanda o la contestación de demanda, también es un incordio. Digo, piensen ustedes cuando tengan que hacer los alegatos de un expediente digital. Piensen en nosotros cuando tengamos que hacer la sentencia, sea de primera o de segunda instancia, y tener que revisar 84 páginas digitales para poder encontrar esos escritos. Todas estas son cuestiones que parecen muy caseras del día a día, pero que hacen a cuestiones fundamentales y básicas para poder llevar adelante el proceso con la mayor celeridad posible, porque como bien dijo el doctor Loguarro, la justicia no puede ser lenta, una justicia lenta no es justicia, y todos tenemos en claro, porque sepan que todos tenemos en claro, es que estamos hablando de derechos alimentarios, que estamos hablando de trabajadores, que en el mejor de los casos solamente perdieron el trabajo, pero que muchos otros no solamente perdieron el trabajo, sino que perdieron también capacidad laboral. Eso nosotros lo tenemos muy en claro. Somos un fuero con una alta conciencia social, pero también tenemos las limitaciones que el sistema nos da. En ese escenario que yo les quería presentar, tenemos que ver algunas situaciones que la realidad también nos propone para la tramitación de la prueba. Y hoy nos encontramos con esto. Hoy volvieron las audiencias y todos, cuando salieron las resoluciones de la Cámara, festejaron, pero cuando empezaron a leer que las audiencias podían ser presenciales, semipresenciales o remotas, dijeron no, pero yo la quiero presencial, y otros dijeron no, yo la quiero semipresencial, y algunos hasta tildaron de demoníacas las audiencias remotas. Lo cierto es que, como primera observación o como primer punto de análisis, es bienvenido que podemos volver a las audiencias testimoniales, porque lo que sucedía en la práctica hasta el día de hoy es que podíamos avanzar en todos los demás aspectos procesales de la prueba o las distintas pruebas, pero la gran prueba o la prueba que es fundamental muchas veces en estos procesos no la podíamos producir, que es la prueba testimonial. Entonces, primero, bienvenido que podamos estar en la prueba testimonial que pueda estar nuevamente con nosotros. Ahora, si nosotros tenemos que analizar cuál es la forma conveniente de tomar esa prueba testimonial, miren, yo creo que, sin lugar a dudas, en estas condiciones y en muchas otras, es la forma remota la mejor forma de tomar esta prueba testimonial. Y no es una experiencia solamente que tiene que ver con lo local, sino que también tiene que ver con un aspecto que hace al derecho continental y lo que está sucediendo en el mundo. Sepan ustedes, esto nos tocó estudiarlo por hacer estudios comparativos de los procesos en todo el mundo, sobre todo en Latinoamérica, que en muchos países de la región ni se plantea la presencialidad para los litigios, salvo por cuestiones excepcionales.
y los testigos declaran desde sus domicilios o desde los estudios jurídicos, e incluso ya se adjunta en algunos procesos la declaración del testigo, que el testigo solamente se conecta para ratificarlo. Digo, nosotros no vamos a ese extremo, pero sí vamos a tomar la audiencia en forma remota, para poder aprovechar la virtualidad en un tiempo especial que nos toca transitar, que es la pandemia y es la emergencia sanitaria. Ventajas de las audiencias remotas: bueno, no tenemos traslado de gente, no tenemos riesgo de contagio, no tenemos aglomeraciones en los edificios. Las audiencias, cuando el sistema lo permita, podrán ser grabadas y podrán ser subidas al LEX. Sepan que los servidores no están preparados para que todo el fuero pueda hacerlo, ¿sí? Nos cuesta bastante mantener el LEX activo como para estar subiendo grabaciones de todas las testimoniales. Creo que los puntos a favor son varios. Puntos en contra, uno ha escuchado varias cuestiones, pero ¿dónde está mi derecho a repreguntar? ¿Dónde queda la garantía de debido proceso? ¿Dónde puedo yo intervenir? Con la audiencia remota, con la audiencia virtual, no cambian las reglas, simplemente cambió el escenario. La posibilidad de repreguntar sigue estando, la posibilidad de impugnar sigue estando, la posibilidad de interactuar en la audiencia sigue estando presente. Lo único que cambiamos es un lugar físico a un aspecto virtual. Y el mundo se ha transformado en un lugar virtual. Otro de los aspectos interesantes que nos ha dejado la virtualidad con las audiencias remotas es el llamarnos a la reflexión de cómo deben ser el proceso de prueba, cómo deben ser todos esos actos de prueba. Y me remito al proceso de provincia. Hoy en los hechos sucede lo siguiente: la gran mayoría de los juzgados estamos citando nuevamente o reprogramando las audiencias que ya teníamos fijadas para el año 2020 que pasó. ¿Cómo nos encuentran esos expedientes? Y la gran mayoría de esos expedientes nos encuentran con toda la prueba producida y con la prueba testimonial pendiente. Yo me pregunto, ¿no es momento entonces también para repreguntar, para reflexionar respecto de la posibilidad de llegar a esa audiencia testimonial con toda la prueba terminada, con un panorama más claro de dónde estamos procesalmente parados para analizar esa prueba y así entonces abordar a los testigos? Porque de esa manera también el estudio, el análisis, las preguntas que se van a hacer los testigos van a tener otra calidad y van a ser de otra índole. En los hechos va a suceder. Sepan que con el doctor Loguarro y con todo el equipo del juzgado, nosotros nos vemos en la situación no solo de estar tomando audiencias virtuales, conciliación, testigos, sino también nos vemos con la realidad de encontrarnos que esas son las últimas pruebas de cada uno de los litigios. Y ya están resueltas o ya viene analizado las cuestiones previas. Con lo cual, en muchos casos, antes de empezar la audiencia testimonial o mismo petición de las partes, viene el pedido de una audiencia para ir a la conciliación, porque ya hay muchas cuestiones que bajo el análisis de la prueba producida ameritan tener una solución alternativa al conflicto y no avanzar hacia una sentencia. Otros aspectos prácticos que quería hablar, o queríamos compartir con ustedes, es el tema de la forma de presentación de los escritos, y en especial de un escrito que creo que hoy en la virtualidad ha tomado especial significación, que es el alegato. De una relevancia especial el alegato. El sistema hoy nos impone que titulemos todos nuestros escritos de manera muy específica. Y que aquello que queramos que no se pase por alto, sea bien llamativo la presentación del escrito. Solo para que ustedes se den una idea de lo importante que es, a la vuelta de un fin de semana, no sé si fue la semana anterior o la otra, la gran mayoría de los juzgados
recibimos el día lunes entre 300 y 500 presentaciones en un solo día de despacho. Es decir, entraron alrededor de, para pasarlo en claro, 400 escritos todos. ¿Sí? Si bien en la gran mayoría de los juzgados todo el equipo acompaña y despacha, insisto, cuando digo todo el equipo, chicos de mesa de entradas, que se han reformulado, se han capacitado y están despachando también cuestiones de prueba, cuestiones de trámite simple, nos encontramos con 400, 500 escritos. Fíjense que si nosotros tenemos que identificar de forma clara y precisa cada uno de esos escritos, cuánto tiempo real llevaría por despachar esos 400 o 500 escritos que entraron en una sola jornada. De ahí la importancia de poder identificar a una primer mirada, con un primer vistazo, qué es lo que está pidiendo la parte. De la misma forma, nosotros buscamos resolver las presentaciones con los mismos títulos, ser específicos en lo que se está resolviendo, para que cuando se vaya a puntear el expediente, que ahora se puntea de forma digital, lo puedan hacer de una manera mucho más rápida y eficaz. Ahora, en este aspecto importantísimo que es el alegato, ¿sí? ¿Por qué toma significativa importancia? Porque hoy en el alegato, yo soy un convencido a lo largo de los años que tengo de tribunales, que el alegato es un escrito de suma importancia, aunque muchos simplemente lo hagan como una mera formalidad. Un alegato bien formulado, un alegato con un análisis consciente de la prueba, es un muy buen elemento para invitar al juez, a la jueza, a ver lo que nosotros queremos que vea. O por ahí también invitarlo a ver lo que quizás el juez o la jueza no vio. Y eso es un detalle no menor en una actuación digital, donde saben ustedes por experiencia propia que un elemento se puede pasar no adrede, sino por el solo hecho de que son todas letritas iguales, están separadas por 2 centímetros, donde venimos con la vista cansada de leer 60 páginas, y quizás hay un elemento de prueba que a quien esté proyectando, y luego el juez, cuando vaya a emitir la sentencia, se le puede pasar. Como dijo Claudia hace un rato, somos humanos, nosotros cometemos errores, estamos sujetos a los errores, la grandeza está en la capacidad de asumir y rectificar el error, ¿sí? Pero tenemos que tratar de disminuir esa posibilidad, con lo cual es importante que el alegato simplifique esa tarea. Y hoy lo visual tiene una significancia distinta, con lo cual el alegato ya no tiene que ser solamente un alegato que represente lo escrito o lo textual. También puede ser acompañado por print de pantallas, por algunos gráficos que ayuden a quien vaya a puntear el expediente por parte de la oficina, por parte del juzgado, a hacerlo de una forma más eficaz. Yo no quiero, nosotros tenemos un tiempo limitado, no quiero que se vaya mayor parte del tiempo para que tengamos lugar a las preguntas, pero quiero remarcar algunas pequeñas cuestiones que estemos hablando. La gestión, insisto, es una gestión compartida, más allá de la responsabilidad que tiene el juzgado del impulso de las causas, pero es importante, así como los grandes cambios o las grandes modificaciones, introducción de nuevos institutos, muchas veces vienen de letrados y letradas de la matrícula que insisten con sus peticiones, que al primer no al lugar no se rinden y continúan peticionando. Hoy es necesario que esa misma tenacidad esté al momento de la gestión. No porque en el juzgado haya gente que no quiera trabajar, como uno a veces tiene que leer por ahí. No porque en el juzgado haya gente que se despreocupe por los trabajadores. Crean que es uno de los fueros con mayor vocación. Es más, les voy a decir otra cosa que es muy importante, que creo que muchos de ustedes lo saben. Los ascensos en el foro del trabajo son todos por oposición. Es decir, desde el primer empleado con el rango más bajo hasta el último cargo administrativo,
todos ascendemos por pruebas de oposición. Lo que importa una permanente capacitación de todos los empleados y funcionarios del fuero. Eso no ocurre en otros fueros nacionales. Y si ustedes siguen preguntando a los amigos, a los conocidos que tienen el fuero, muchos de ellos no solo son abogados, sino que también tienen estudios de posgrado, maestrías y doctorados, profundizando sus conocimientos, que en definitiva los ponen al servicio de la gestión judicial. Eso también alentado por autoridades de la Cámara que permanentemente dan cursos de gestión, que permanentemente dan cursos de perfeccionamiento y que están interesados en que el fuero esté cada día mejor. Entonces, si yo tengo ese elemento de este lado del mostrador, y ese elemento necesita a veces que yo le recuerde una cuestión procesal, o que yo acompañe en la gestión del expediente, lo podemos hacer. ¿Por dónde lo podemos hacer? Bueno, por las vías que nos permitió hoy la Cámara tenerlo, telefónicamente, por mail, ¿sí? Hoy estamos teniendo una atención virtual casi plena. Es cierto que muchos juzgados no están funcionando como quisiéramos que todo funcionara, pero lo cierto es que van siempre en un camino de mejora, y eso es a donde tenemos que apuntar. Por lo demás, creo que es un momento de cambio de paradigma que se dio por única vez en la historia. Estamos ante un cambio de proceso que va a ser único, y tal como dijo Claudio, como dijo el doctor Loguarro, tenemos que apostar a la mutua colaboración para que el proceso avance de forma eficaz, rápida, certera, y en definitiva, pensar siempre, así como lo hacemos de uno y del otro demostrador, que en este caso, el sujeto que está esperando la respuesta es un sujeto que viene, insisto, en el mejor de los casos, sin trabajo. Somos un fuero que tiene que ver con la justicia social, somos un fuero que tiene que ver con una sensibilidad muy especial, y para eso tenemos en claro que tenemos que trabajar en conjunto. Yo no quiero exponer, hay muchas cosas que podríamos hablar respecto de oficios, respecto de peritos, respecto de prueba. Agradecemos el espacio dado por el instituto, pero queríamos dejar algunas ideas centrales con el doctor Loguarro, y espero que así haya sido. Bien, no sé si hay unas preguntas. Claudio, si te parece bien, la vamos viendo del chat. Sí, por supuesto. Dice, pregunta, tengo un juzgado que se niega a autorizar las pruebas formativas vía mail, y eso complica muchísimo todo, que hay pruebas fuera, incluso en Buenos Aires. ¿Cómo se puede sortear esos conceptos tan duros? No me ocurre en otros fueros. Nosotros, un permiso, Claudio, pero nosotros puntualmente tratamos de canalizar todo por Lexien. Cuando por el Lex no se puede canalizar, obviamente sí accedemos a la prueba, ya sea escrita, pudiendo concurrir al juzgado los días que estamos de atención al público. Sepan que los días de atención al público no son caprichos de los juzgados. Los días de atención al público que se atienden generalmente en las puertas de los edificios tienen que ver con que son los días de sanitización, entonces es un cuidado para nosotros y también para ustedes. Entonces, si no se puede canalizar por el Lexien, se canaliza en forma escrita o por el 400. Si no, vía mail, yo creo que si uno se puede comunicar con el juzgado lo va a poder entender. Sí, yo a lo que dijo Javier quisiera también arrimar algunas reflexiones. Antes de ser juez nacional, fui secretario general de la Cámara Nacional de Apelación del Trabajo. Muchos de ustedes lo deben saber, pero a los que no lo saben, en la Cámara se trabaja mucho y hay distintas comisiones. Está la Comisión de Informática y la Comisión de Calidad en la Gestión, que le integran jueces, secretarios, prosecretarios. Bueno, ahí se puede... están todos invitados a plantear por escrito sugerencias, ya sea orgánicamente o incluso, me acuerdo que a título personal, ciertos abogados
articulaban peticiones o pedían que se reforme tal cuestión o indicaban que tal proceder de algún tribunal no era la mejor respuesta posible para la cuestión puntual a resolver. O sea, se está trabajando y es muy importante que los colegas acerquen sus propuestas. En el caso puntual de un conflicto jurisdiccional concreto en un expediente, yo, con las limitaciones que tengo, ¿no?, para poder decir mi opinión, diría diplomáticamente que articularía recursos de revocatoria, y fundamentaría con argumentos porque esa vía, ese medio probatorio que yo estoy peticionando es el más celérico, el más eficaz para tratar de resolver el punto. O sea, muchas veces, y esto ustedes lo padecen, hay que insistir con las peticiones, porque a veces en la rapidez de despachar se llegan a soluciones incorrectas y, por qué no, absurdas. O sea, todo este nuevo trabajo remoto, incluso fíjense que pone en crisis hasta ciertos postulados, como la ley 22.172. ¿Por qué no podríamos ir de un expediente digital a un proceso digital? ¿Por qué no profundizar la brecha que ya iniciamos, o el sendero, para no decir brecha, es una palabra cargada ideológicamente en estos momentos? ¿Por qué no profundizar este sendero y ponernos como objetivo pasar de la idea de expediente digital a proceso digital? Porque si uno se pone a pensar, todo este tema de las listas, de los traslados de los traslados, ustedes lo padecen. Tenemos un proceso del siglo pasado. Entonces, aprovechar esto que nos provocó la pandemia para tratar de agilizar. Me parece que esto no tiene vuelta atrás. O sea, el trabajo remoto llegó para quedarse. Si vemos, como dijo Javier, la experiencia latinoamericana, el derecho comparado, es importante, no para traspolar como se hizo en ciertos conceptos de traer algo de Europa, como si esa idea por sí solo fuera positiva, sino ver de otros lugares, ¿no?, de acuerdo a nuestra idiosincrasia. Si vemos nosotros el procedimiento en Brasil, el procedimiento en Bolivia, el procedimiento en Chile, es netamente digital. Nosotros tenemos que aprovechar. Incluso nuestras provincias tienen un procedimiento mucho más avanzado en materia digital que el procedimiento de la justicia nacional. O sea, aprovechar de esas experiencias y utilizarlas para que el proceso no sea una secuela de actos procesales inconexos, formales y rígidos, ¿no?, para lo cual el juez, reitero, tiene que asumir la función de director del proceso, apelando a las distintas herramientas que ya tiene y que muchas veces no se usan. En cuanto a la pregunta que hace la colega, y yo insistiría, planteando una revocatoria, si estoy dentro del plazo, para demostrarle al juzgado que lo que yo propongo es la vía más rápida para conseguir, digamos, una prueba eficaz sobre ese punto concreto. Tenemos DEOX, tenemos la posibilidad de mandar mail, pero, digamos, la respuesta tiene que ser rápida para que sea eficaz. Claudio, voy a comentar lo que siempre comento, que es ser incorrectamente político. Que vos ya me conocés y por eso corriste el riesgo de nombrarme tu secretario, y bueno, hoy lo estás padeciendo día a día. Los colegas también tienen que tener en cuenta algo. Hay una gran vocación en el fuero, y muchos chicos y chicas de mesa de entrada que no están acostumbrados al despacho, hoy están despachando. Entonces, que no resulta, así como quizás les sucede a ustedes, que tienen algún chico o una chica que se está iniciando en el estudio, y a veces necesita reafirmar algunos conocimientos. Entonces, a veces hay en la petición, que nosotros estamos acostumbrados a hacerlo en 2 o 3 líneas, a veces hay que fundarlo un poquitito más en el cuerpo del escrito,
para que la persona cuando lo lea entienda lo que se está pidiendo, ¿sí? Porque eso ayuda también a que se pueda entender qué es lo que se está buscando con esa prueba o con eso que estamos solicitando. Porque, insisto, no es lo mismo que esté despachando un escribiente, un audiencista que ya viene tomando audiencia, llevando prueba, un jefe de despacho o ni hablar un prosecretario, a que lo despache quizás un chico mesa de entradas, o incluso muchos ordenanzas que se han reconvertido y están haciendo tareas digitales, y también creo que hay que acompañar ese proceso. Entonces, esas son consideraciones que hay que tenerlas presentes, ¿sí? Pero insisto, el fuero, tanto empleados, funcionarios, magistrados, las autoridades, desde el primer momento puso lo mejor. A veces cuesta entenderlo, a veces lo que se decide de un lado no cae simpático del otro, es parte de la función, nosotros lo sabemos, pero no duden que desde el primer momento, en la anterior gestión de presidencia, con esta gestión de este año, y con todas las autoridades se ha puesto siempre lo mejor para poder avanzar en el proceso. Algunos resultados son mejores, otros no tanto, pero lo importante es avanzar, no quedarnos en las cosas que no funcionan, sino ir por las experiencias que sí funcionan. Copiar los modelos buenos que tenemos, tanto fuera de lo que es nuestro ámbito nacional como los que tenemos dentro del fuero, y seguir esos ejemplos e ir por esos lados. Entendiendo también que no todos los juzgados tienen el mismo plantel o tienen los mismos integrantes. Entonces, hay realidades quizás para un juzgado que es difícil aplicar para otro. Tal cual les puede suceder a ustedes en cada uno de sus estudios, donde quizás un estudio puede llevar adelante mayor cantidad de causas con una celeridad y otros tienen un plantel distinto y tiene algunas diferencias. Eso también nos sucede sin perjuicio del compromiso que tenemos y de obligación que tenemos de resolver los conflictos que se nos traen a debate. Hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer al momento de alegar cuando no toda la prueba está digitalizada y agregada al Lexien? Turnos para compulsar en el juzgado. Nosotros particularmente damos turnos para que puedan venir a compulsar las actuaciones 2 días por semana por un periodo limitado de tiempo. ¿Por qué 2 días por semana? Insisto, son los días de sanitización. ¿Y por qué por un periodo limitado de tiempo? Para que puedan ser varios los colegas que puedan eventualmente revisar las actuaciones. Una alternativa a eso es pedir la digitalización, pero cuando piden la digitalización, ser puntuales con lo que se está pidiendo. Es decir, me fijaron a alegar, entonces quiero que digitalicen todo. Eso no va a pasar. Eso no va a pasar. Eso es una petición que el juzgado no es que no la va a querer hacer, sino que materialmente no la va a poder llevar a cabo. ¿Sí? Entonces, sería una prueba puntual, decir, es esta prueba la que yo tengo incertidumbre, es esto lo que yo no encuentro, y solicitar al juzgado que vaya sobre esa cuestión. Pero no vayan competiciones genéricas en ese sentido, porque es cierto que a veces hay una imposibilidad física y de recursos para poder hacer. No es mala voluntad, simplemente es imposibilidad de hacerlo frente a lo que se está pidiendo. Perdón que interrumpa un minuto, hay una colega, Cristina Sofía Álvarez, que pregunta por el pacto de honorarios. El pacto de cuota litis en materia de accidentes de trabajo está prohibido por ley. El colegio ha pretendido, y bueno, hemos hecho alguna exposición en algún foro, porque los honorarios para los abogados tienen naturaleza alimentaria, exactamente igual que ocurre con los trabajadores con sus propios salarios. El colegio ha tratado esta cuestión, nosotros hemos tratado de oponernos, de que se vuelva, por supuesto, con el límite que tiene el mismo límite del artículo 38, no tiene por qué, y además que el juzgado lo vigile y todo, pero es lógico que, y si no, tendría que implementarse un sistema por el cual la UART o cada una aseguradora reconocer ese pacto de cuota litis cuando se tramita en un expediente. Por eso le digo a la colega que
acá está planteando, dice que no le dan, fíjense en el chat. Sí. La realidad es la materia sobre la que quiere el pacto de cuota litis. Perdonen que les interrumpí la contestación, pero es un caso concreto que nos aflige mucho desde el lado del colegio. No, muchas gracias, doctora. Gracias. Nos ahorró la respuesta con el doctor Lobarri. Claudia, hay una pregunta sobre testimoniales. No sé si ingresamos con las dos. ¿Cuál es la pregunta? Respecto a algo que estuvimos charlando nosotros también, una letrada que dice que tiene sus clientes o los testigos que son jubilados. Entonces, ve la problemática de que una persona de avanzada edad se pueda conectar en forma remota, y viene de la mano de otra pregunta respecto de qué sucede en las audiencias remotas y cómo garantizamos desde el juzgado que el testigo no esté recibiendo instrucciones al momento de la declaración. Bueno, obviamente que en estas cuestiones no hay recetas rígidas ni mágicas, todo tenemos que ir, digamos, aprendiendo, pero me parece que, reitero, se impone una flexibilidad, ¿no?, en busca del objetivo final, y creatividad en el sentido de, bueno, pasa esta cuestión, no ir corriendo a ver cómo se resolvió ayer porque no está, tenemos que crear la respuesta, y la respuesta no nos puede, digamos, desviar del objetivo. Bueno, si hay una persona que, obviamente, que ahora que lo dicen, seguramente o no tiene los medios o no sabe, ¿no? Bueno, hay que buscar la solución, hay que crearla. Es una situación de excepción. El código hasta faculta al juez a designar, Javier, al secretario para que vaya al hogar y tome la audiencia. O sea, tenemos las respuestas. No veo ningún inconveniente, incluso en que se acerque una persona, o incluso, ¿por qué no decirlo?, que se tome, a mí no me interesa dónde se toma la audiencia. Se puede tomar incluso en el estudio del abogado. Nosotros tenemos las técnicas, la expertise, la experiencia para ponderar la prueba, para ponderar la testimonial. Y obviamente que ahí el juzgado no puede resignar su rol de dirección. El testigo es del tribunal, no es del testigo, no es el testigo de la parte. Y sobre el testigo pesa la obligación, ahora mediatizada por la pandemia, de comparecer, de declarar y de decir la verdad. No es afirmar una mentira solamente, sino omitir una verdad. Entonces ahí va a haber que extremar y no caer tanto en el medio, sino en el acto procesal en sí, extremar las medidas, la rigurosidad, en un tiempo no apurado, como se toman muchas veces las audiencias, hasta agotar las preguntas que sean conducentes. Y como me ha enseñado uno de los grandes maestros del derecho procesal, los testigos no se cuentan. Yo no necesito 5 personas que me vengan a decir que tomaron sopa fría. Los testigos se pesan, se ponderan, se valoran. Por eso esa máxima del testigo del derecho romano, testigo único, testigo nulo, no corre más. Entonces me parece que ahí vamos a tener que ser muy flexibles, muy creativos, para no hacer perder una prueba que, como se dijo, en el proceso laboral es de extrema importancia, como es la testimonial. Yo no me voy a detener mucho en la forma de la testimonial, sí que se lleve a cabo con rigurosidad, y después es responsabilidad del magistrado cómo la pondera, cómo la pesa, no como la cuenta. En lo particular, para complementar lo que dijo Claudio, como juzgado hemos establecido un protocolo de actuación en las audiencias remotas. Hemos establecido una forma en cómo se debe citar a los testigos, cómo se debe notificar a los testigos, qué datos requerimos, eso va de acuerdo también y de la mano
a lo que dispuso la Cámara, y también se estableció un protocolo de cómo tienen que ser estas audiencias remotas. Y es un protocolo que se notifica en el auto de apertura prueba o en el momento de notificar cada audiencia, recordándole la regla, sobre todo a ustedes, a los letrados, y siempre reposando en las buenas artes de quien toma la audiencia, pero también en las buenas artes de ustedes al momento de estar presentes en la audiencia y de efectuar los actos procesales como corresponde. Eso lo damos por descontado, ¿sí? Ahora, alarmarnos porque los testigos puedan llegar a no ser tan sinceros es algo que ocurre desde que el foro existe. Nosotros lo que sí nos preocupamos es en que las audiencias se tomen, porque si las audiencias se toman significa que el proceso avanza. Si el proceso avanza significa que ese trabajador, esa trabajadora, ve una solución próxima a su conflicto. De ninguna forma nos podemos quedar quietos esperando tener una solución mágica, pura, inmaculada de lo que es el proceso. Va a tener situaciones sobre las cuales hay que trabajar, como dijo recién Claudio, seguro que sí. Pero estamos extremando todos los cuidados y vamos a poner todo lo que tenemos como tribunal, como juzgado, para que el acto de la audiencia sea llevado como corresponde y dentro de una normalidad que la tecnología nos permite. Sí, quizás cometo una inferencia, bórrela, doctora, esta parte de la charla, bórrela, pero quizás en tiempos próximos, desde la Cámara se está trabajando mucho, tengamos buenas noticias. O sea, me parece que nuestra responsabilidad ahora es tratar de consensuar protocolos uniformes para todos los tribunales y no que los colegas tengan 80 protocolos distintos, porque me imagino lo que eso implica, ¿no? Además de que cada juzgado, como se dice, tiene su librito, ahora también tiene su protocolo. Bueno, el protocolo tiene que ser uniforme. Tenemos que seguir trabajando para que esto sea uniforme para todos los 80 juzgados del fuero. Habilitar nuevas prestaciones para que sea de fácil lectura y no entrar y salir cada documento y perder un tiempo precioso que complica la lectura y la comprensión, máxime cuando los juicios cada vez son más complejos. Y obviamente el equipamiento tecnológico. Sobre esto último se está trabajando y se está trabajando muy fuerte desde las autoridades de la Cámara con la Corte y esperemos que a la brevedad tengamos buenas noticias para todos. Las computadoras de los tribunales solo tienen acceso 2 computadoras, somos un plantel de cada persona, solo 2 tienen acceso a Internet. Entonces, bueno, eso se tiene que modificar para posibilitar que todos los integrantes del tribunal puedan, previa capacitación, tomar audiencia. Esa es la labor que tenemos que hacer conjuntamente con el Colegio de Abogados, con las asociaciones de abogados. Acá, en esta cuestión, no hay mostrador, no hay un lado u otro del mostrador. El mostrador no existe. Todos tenemos que juntar esfuerzos y trabajar en conjunto para lograr plataformas uniformes, mejores prestaciones, que permitan una fácil lectura de las presentaciones y de las decisiones del tribunal, y obviamente que se le brinde al juzgado el equipamiento tecnológico adecuado. No sé si hay alguna pregunta más, doctor Ugarte. No, porque recién el doctor Lobarro, Claudio dio respuesta a 2 interrogantes que tienen que ver con el protocolo. Y bueno, la plataforma utilizada, las plataformas son las conocidas, que son de fácil acceso a las partes y también a los testigos, que son Google Meet, Zoom. Básicamente se están tomando con esas plataformas. En el juzgado utilizamos Zoom. Pero bueno, muchos otros juzgados toman con el Google Meet y tienen muy buenos resultados. Así que no veo que haya más preguntas, doctora. No.
Bueno, yo no tengo más que agradecerles la exposición, comprometernos que algún momento con un poco más de experiencia podemos hacer un taller de casos prácticos, si les parece, sobre este Sí, tipo por de supuesto. temas. Hace unos años atrás, a mí se me ocurrió certificar una página de internet y cierto juzgado muy formal que había, me sacó mal diciéndome que esa prueba no estaba contemplada. Y realmente era importante porque después la empleadora sacó de la página lo que había colocado precedentemente y era la prueba de una unión de empresas que tenía. Bueno, eh, creo que hoy en día, con esta facilidad y esta amplitud de criterios, yo casi diría que es como que ha venido el pensamiento lateral a quedarse dentro de la justicia para que la gente busque soluciones creativas a las cosas. Creo que vamos a crecer todos juntos. Pero no dejen de plantear las cosas porque siempre digo, el abogado es el primer juez de la causa porque tiene que ver la verosimilitud, pero una vez que le ven la verosimilitud, plantéenlo, porque a lo mejor de consumo sin mostrador de por medio y hablando la cuestión puede caminar, ¿no es cierto? Gracias nuevamente, los felicito, pido un aplauso de todos, aunque sea así, que no se escuchen los ruidos porque estamos medio muteados. Y los invito a próximas actividades que va a tener el Instituto de Derecho del Trabajo del colegio. Y ya la colega que había planteado, le di para que se dirija y le podamos pasar lo de los honorarios, todo lo que tenemos. No hemos conseguido todavía la reforma, pero seguiremos luchando. Gracias, doctores. Gracias por la exposición, muy buena. Ahí no hay más que felicitaciones. Después les mando el chat. Bueno, yo realmente y de corazón y sinceramente, yo les agradezco a todos, les agradezco incluso las críticas, las quejas, y de verdad, lo primero que hago cuando llega una queja, cuando llega una presentación fuerte, bueno, hay que sacar eso de lado y ver si se tiene o no se tiene razón. Es lo primero que hablamos con Javier. ¿Tiene razón o no tiene razón? No nos detenemos si nos dijo de todo o si fue demasiado fuerte. Y si tiene razón, tenemos que solucionar el problema. Nosotros queremos hacer las cosas bien, estamos comprometidos, sabemos, y yo pido disculpas sinceras por no poder tramitar un proceso laboral dentro de un tiempo que yo considero razonable, ¿no? Tardamos mucho, estamos trabajando mucho, pero igual hay juicios en donde a mí realmente me pone muy mal tener que poner en la sentencia que el despido se produjo en el año tal o en el año cual, cuando ya pasaron 5 o 6 años. O sea, me parece insostenible, ¿no? No podría mirar a esa persona a los ojos. Queremos, y todos los integrantes del tribunal, reducir muy fuertemente ese espacio de tiempo, ¿no? Que puede obedecer a muchas razones, pero no importa, tenemos que dar una respuesta justa y rápida. Así que estamos comprometidos en eso, tenemos mucho para aprender de ustedes, y me parece que este es el camino. No es el camino del agravio, no es el camino del insulto, ni de la queja por la queja misma, de uno u otro lado, sino es el camino de la escucha, del aporte y del aprendizaje. Así que yo, sinceramente, les agradezco a ustedes esta oportunidad de compartir a cielo abierto cuestiones que nos interesan a todos. Así que muchas gracias.